Me escondí en el armario y escuché la confesión de mi marido a su amante. Pero lo que oí me heló la sangre. Ella pensaba que vivía el matrimonio perfecto, rodeada de lujo, viajes y apariencias que deslumbraban a todos. Pero una sospecha, una sola duda, la llevó a seguir a su esposo una noche cualquiera. Un portón cerrado, una mansión en silencio, y un armario que escondía mucho más que ropa de alta gama. No siempre las traiciones se ven con los ojos. A veces, basta con escuchar una sola frase para que el mundo entero se derrumbe. Una mujer, un secreto, y un plan que podría cambiarlo todo. Quédate hasta el final para descubrir lo que nadie se atreve a contar. Suscríbete al canal y escríbenos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La noche se extendía como un secreto que nadie quería revelar, y María Fernanda conducía con las manos tensas sobre el volante, siguiendo el coche oscuro de Esteban a través de las calles elegantes de La Moraleja. A su alrededor, las mansiones parecían dormir bajo un manto de lujo, con jardines perfectamente podados y luces discretas que iluminaban el mármol de las fachadas. El rugido del motor de alta gama de su esposo la guiaba como una flecha hacia una verdad que temía descubrir, pero que ya no podía ignorar. El aire frío de Madrid entraba por la ventanilla entreabierta y agitaba su cabello, mientras su corazón latía con violencia, como si quisiera adelantarse al desenlace. Detuvo el coche a unos metros de distancia, oculta por los árboles. Desde allí vio cómo Esteban bajaba con la misma seguridad que mostraba en los cócteles de empresarios y en los eventos millonarios donde siempre era el centro de atención. Ajustó el reloj dorado de colección que tanto le gustaba presumir y se encaminó hacia una puerta lateral. No tuvo que esperar mucho. Una figura femenina abrió, envuelta en una penumbra que no dejaba distinguir rasgos, y él entró sin mirar atrás. El golpe de la puerta cerrándose resonó en el pecho de María como una confirmación de lo que llevaba meses temiendo. La rabia y la angustia se mezclaron con un sabor metálico en la boca. Por un instante pensó en regresar, en escapar de aquella escena antes de que la destruyera del todo. Pero algo dentro de ella ardía con una fuerza inesperada, la certeza de que merecía conocer la verdad, aunque doliera. Bajó del coche con pasos decididos, el taconeo sobre la grava apenas audible en medio del silencio de la urbanización. Se aproximó al jardín, bordeado por setos impecables, y localizó una entrada lateral. Empujó la puerta suavemente y se adentró en el interior de la mansión. El aire estaba impregnado con un aroma de madera recién pulida y perfumes de alta gama, esos mismos que solía ver en las revistas de moda. El salón la recibió con un silencio inquietante. Todo brillaba con el reflejo de lámparas modernas, esculturas abstractas y alfombras importadas que cubrían los suelos. Cada detalle hablaba de un estilo de vida millonario, de inversiones colosales convertidas en lujo tangible. Caminó con cuidado, como si cada paso pudiera despertar a las paredes mismas. El eco de unas voces lejanas llegó hasta sus oídos y un escalofrío recorrió su espalda. El tono grave de Esteban se mezclaba con un murmullo femenino. El simple hecho de escuchar aquel timbre, aunque distante, le provocó una punzada de reconocimiento imposible de ubicar. Avanzó por el pasillo principal con el cuerpo en tensión, intentando distinguir mejor aquellas palabras. Sus manos sudaban y sus rodillas temblaban, pero se negó a retroceder. Al llegar a la escalera, contuvo el aliento. Las voces provenían de la planta superior. El mármol de los escalones devolvía la imagen de su propio reflejo roto, como si la casa se burlara de su vulnerabilidad. Subió despacio, temiendo que cada crujido pudiera delatar su presencia. Al llegar al corredor, un resplandor tenue se escapaba por la rendija de una puerta semiabierta. Se acercó con pasos felinos, rezando en silencio para no ser descubierta. Sin pensarlo dos veces, giró la manija de otra puerta cercana y entró en una habitación contigua. La oscuridad la envolvió por completo. Buscando refugio, se deslizó hacia un armario enorme de madera noble que ocupaba casi toda la pared. Se escondió entre abrigos de alta gama, cuyas telas suaves acariciaban su piel como un recordatorio cruel de la vida de privilegios que compartía con Esteban. Cerró la puerta con cuidado, dejando apenas una rendija para respirar. Y fue entonces cuando el sonido se volvió más claro. Risas bajas, frases entrecortadas y el eco de una complicidad que la desgarraba por dentro. El corazón de María golpeaba con tanta fuerza que temió que ellos pudieran escucharlo desde el otro lado. Las voces se hicieron más nítidas. Esteban hablaba con esa seguridad arrogante que usaba en las juntas, y la mujer respondía con susurros casi inaudibles. María apretó los dientes para no soltar un grito, porque aquella voz tenía algo que la perseguía, una familiaridad que la confundía. Se inclinó hacia adelante,
intentando no perder ninguna palabra. Sus dedos se clavaron en la tela de los abrigos mientras su respiración se entrecortaba. Entonces, escuchó la frase que la heló por completo. Pronto será todo nuestro. Ella no sospecha nada. Las palabras resonaron como una sentencia. Ella no sospecha nada. ¿Acaso hablaba de ella? María sintió que la sangre abandonaba su rostro. Los ojos se le llenaron de lágrimas silenciosas mientras comprendía que no se trataba de un desliz pasajero, sino de un plan urdido a sus espaldas. No era solo una traición emocional, era algo mayor. Una amenaza directa a todo lo que habían construido, al patrimonio de su familia y a la imagen de perfección que siempre habían proyectado ante la alta sociedad madrileña. Esteban no solo jugaba con su amor, sino también con su posición y su dignidad. El eco de aquella promesa continuaba vibrando en sus oídos. La voz femenina, aunque baja y difusa, le resultaba cada vez más perturbadora. Intentaba asociarla a algún recuerdo, a una conversación pasada, pero era como si el cerebro se negara a revelarlo. El miedo y la ansiedad se mezclaban en su pecho, generando un nudo insoportable. Desde el armario podía percibir el roce de copas, el tintinear del cristal contra el cristal, y supo que estaban brindando. Cada risa apagada era como una bofetada. Quiso salir, irrumpir y gritar su dolor, pero su instinto de supervivencia le ordenó esperar, observar y escapar sin ser descubierta. Minutos que parecieron eternos pasaron hasta que las voces se desplazaron hacia el otro lado del pasillo. Aprovechando la oportunidad, María abrió lentamente la puerta del armario, conteniendo la respiración. Se deslizó fuera de la habitación y caminó de puntillas hasta las escaleras. El silencio de la casa era opresivo, interrumpido solo por el eco lejano de risas que ya se desvanecían. Bajó los peldaños con el alma en vilo, temiendo en cada paso que alguien apareciera y la enfrentara. Al llegar a la planta baja, corrió hacia la salida lateral, empujando la puerta con suavidad para no hacer ruido. El aire frío de la madrugada golpeó su rostro al salir al jardín. El aroma de los jazmines se mezcló con el sabor salado de las lágrimas que no había podido contener. Caminó rápido hasta su coche, mirando en todas direcciones, convencida de que en cualquier momento sería descubierta. Sus manos temblorosas buscaron las llaves y al encender el motor, un sollozo escapó de su garganta. Había entrado en aquella mansión buscando respuestas, y había encontrado mucho más que una sospecha confirmada. Había descubierto una traición que no era solo sentimental, sino que amenazaba con destruir toda su vida de lujo y apariencias. Mientras conducía de regreso a Madrid, las luces de la ciudad brillaban a lo lejos como promesas que ya no le pertenecían. La rabia, el miedo y la desolación se mezclaban en su interior como un cóctel imposible de tragar. Las palabras de Esteban se repetían en su cabeza como un eco interminable. Pronto será todo nuestro. La pregunta latía sin cesar en su mente. ¿Qué era exactamente ese todo? Apretó el volante con fuerza, sabiendo que lo que acababa de descubrir era apenas el inicio de una pesadilla que pondría a prueba su resistencia, su ingenio y la fuerza que no sabía que tenía. El regreso a casa fue un tormento. María Fernanda atravesó la gran vía iluminada, rodeada de escaparates de alta gama, pero no veía nada. Solo escuchaba una y otra vez la frase de Esteban, como si la ciudad entera se burlara de ella. Al llegar a su ático de lujo en el barrio de Salamanca, se dejó caer en el sofá de cuero blanco y se cubrió el rostro con las manos. El silencio de la casa, que antes le resultaba un refugio, ahora era un enemigo que amplificaba sus pensamientos. Las paredes, decoradas con obras de arte contemporáneo, parecían observarla, recordándole la imagen perfecta que habían proyectado como pareja millonaria, un espejismo que se desmoronaba con rapidez. Al día siguiente, Esteban se comportó como si nada hubiera pasado. Desayunó su café expreso, hojeó la sección financiera del periódico y salió rumbo a la oficina, comentando con indiferencia una posible nueva inversión en hoteles de Marbella. María lo miró fijamente, preguntándose cómo podía ser tan frío después de la traición de la noche anterior. Cada gesto suyo le resultaba calculado, como si jugara un papel en una obra que solo él controlaba. La indiferencia de Esteban la hería más que cualquier grito. Era como si la hubiera convertido en un mueble de lujo, decorativo, caro, pero inútil. Durante los días siguientes, la rutina fue un espectáculo cruel. Eventos sociales, cenas en restaurantes de estrellas Michelin y reuniones en clubs privados, todo bajo el mismo guión. Esteban brillando como empresario millonario y ella a su lado, fingiendo sonrisas. En cada encuentro, María sentía las miradas de las otras mujeres, algunas envidiándola, otras compadeciéndola. Nadie sospechaba que bajo sus vestidos de alta costura se escondía un corazón desgarrado.
Cada copa de vino, cada brindis, era una daga que le recordaba la mansión de la moraleja y la risa que había escuchado desde el armario. Por las noches, cuando la ciudad dormía, María permanecía despierta, repasando en su mente el timbre de aquella voz femenina. Intentaba recordar en qué momento de su vida había escuchado algo similar, pero era como tener una melodía en los labios y no poder tararearla. La obsesión comenzó a devorarla. Las almohadas de seda, las sábanas importadas, el colchón de alta gama que compartía con Esteban, se convirtieron en su celda. Cerraba los ojos y la frase regresaba: ella no sospecha nada. Y lo peor era que ahora sí sospechaba, y no podía descansar hasta descubrir la verdad. Un jueves por la tarde, Esteban anunció que tenía una reunión de negocios con un grupo de inversionistas en el Hotel Ritz. María lo escuchó con el rostro inexpresivo, pero por dentro hervía de rabia. Sabía que aquella excusa era la misma que usaba para escapar hacia la mansión. Decidió que no podía quedarse quieta. Después de que él salió, se cambió de ropa, escogiendo algo discreto, y condujo hacia la moraleja. Esta vez no se conformaría con esconderse. Necesitaba observar de cerca, confirmar lo que su corazón ya intuía. El trayecto, entre chalets millonarios y coches de lujo, se le hizo eterno. Aparcó en una calle lateral, con la respiración acelerada. La mansión estaba iluminada, como si esperara visitas importantes. Permaneció oculta tras el volante, con la vista fija en el portón de hierro forjado. Cada minuto era un suplicio, como si el tiempo se burlara de su ansiedad. Pensó en todo lo que estaba en juego, no solo su matrimonio, sino el patrimonio de su padre, la herencia que algún día recaería en ella, y que podía estar siendo devorada por las manos equivocadas. Esteban siempre había mostrado un interés sospechoso por las cuentas familiares, y ahora todo cobraba sentido. Una hora más tarde, los portones se abrieron lentamente. María contuvo la respiración, inclinándose hacia adelante en su asiento para no perder detalle. De la mansión salió una mujer. La silueta estaba iluminada por los focos del jardín, y aunque no distinguía bien su rostro, la elegancia de su andar y el brillo de su vestido revelaban que no era una simple invitada. Caminaba con la seguridad de quien conoce cada rincón de aquella casa, de quien se siente dueña del lugar. El corazón de María latió con violencia, pero no consiguió identificarla. Aún así, supo que estaba más cerca de la verdad. Encendió el motor apenas la mujer desapareció en un coche conducido por un chofer. Tenía que controlarse, no podía precipitarse. Una parte de ella quería salir corriendo, detener el vehículo, arrancarle la máscara a esa mujer misteriosa. Pero la otra parte, más fría y calculadora, le susurraba que debía esperar. Una jugada apresurada podía arruinarlo todo. La paciencia es la mejor inversión, se repitió a sí misma, recordando una frase de su padre. Y en ese momento comprendió que lo que se avecinaba no era un simple conflicto de pareja, sino una guerra de poder, de dinero y de apariencias. Regresó a casa con una mezcla de frustración y determinación. Caminó por el vestíbulo de mármol, observando las esculturas que había elegido años atrás para decorar, y de pronto se sintió ajena a todo aquello. Era como si aquel mundo de lujo ya no le perteneciera, como si las paredes fueran testigos mudos de la mentira que la rodeaba. Subió a su habitación, se quitó los tacones y se miró en el espejo de cuerpo entero. Frente a ella ya no estaba la mujer elegante que acompañaba a Esteban en los eventos, sino alguien que debía decidir si aceptaba su papel de víctima o si se preparaba para luchar. Esa noche, de pie frente a la ventana, vio cómo las luces de Madrid parpadeaban en la distancia. Los rascacielos de cristal, las avenidas llenas de coches de alta gama y los anuncios luminosos de marcas de lujo parecían reírse de su desgracia. Se preguntó cuánto tiempo podría seguir fingiendo, cuánto más soportaría compartir la cama con un hombre que jugaba con su corazón y quizá con las inversiones de su familia. Cerró los ojos, dejando que una lágrima solitaria resbalara por su mejilla, y se prometió que no descansaría hasta descubrir quién era la mujer que vivía en las sombras. A la mañana siguiente, Esteban regresó temprano, con el traje impecable y una sonrisa ensayada. La besó en la mejilla como si nada hubiera pasado y comentó casualmente sobre un nuevo proyecto hotelero en la costa. María lo escuchó sin interrumpirlo, observando cada gesto, cada palabra. Por dentro, su mente trabajaba como un tablero de ajedrez. Cada movimiento debía ser calculado, cada acción medida. No podía permitirse un error. Sabía que la verdad estaba al alcance de su mano y que muy pronto tendría que enfrentarse a ella, aunque eso significara romper su mundo en 1000 pedazos. El sol caía sobre las avenidas de Madrid cuando María decidió volver a la mansión. La obsesión no la dejaba en paz, y cada instante sin respuestas era un peso insoportable sobre su pecho.
Aparcó su coche en una calle secundaria, escondida entre cipreses altos, y esperó con la paciencia de un cazador. El portón de hierro permanecía cerrado, imponente, como si guardara un tesoro prohibido. En sus manos apretaba el volante con fuerza, conteniendo la respiración. Sabía que tarde o temprano alguien saldría, y ese momento revelaría la verdad que la estaba consumiendo. El tiempo avanzaba con crueldad, y cada minuto la acercaba a la desesperación. Observaba los ventanales iluminados, imaginando escenas que la torturaban. Esteban abrazando a su amante, brindando con copas de cristal, riendo con la seguridad de quien cree tener el mundo bajo control. La mansión, con sus jardines milimétricamente cuidados y su arquitectura de alta gama, era un símbolo de poder que parecía desafiarla. Aquella casa contenía secretos que podían cambiarlo todo: su matrimonio, su lugar en la sociedad y el patrimonio de su familia. Cuando por fin los portones se abrieron, el aire se le escapó de los pulmones en un suspiro entrecortado. Una figura femenina apareció, caminando con la calma de quien no teme ser observada. El vestido rojo acariciaba el suelo, y las joyas brillaban bajo las luces del jardín. María entrecerró los ojos, tratando de enfocar. Y entonces lo vio. En el cuello de esa mujer colgaba un collar de esmeraldas que reconocería en cualquier parte. No era una joya cualquiera, era un regalo exclusivo que don Manuel había comprado en una subasta millonaria años atrás. Su sangre se heló en un instante. Las manos de María comenzaron a temblar mientras su mente luchaba por aceptar lo evidente. Aquella mujer no era una desconocida, ni una amante pasajera. Era Elena, su madrastra, la misma que durante años se había mostrado como la esposa devota de su padre enfermo. La imagen de ella cuidando a don Manuel en la clínica se mezclaba con la visión de la mujer que acababa de salir de la mansión. Dos caras opuestas de una misma traición. El collar brillaba como un insulto, como una declaración descarada de posesión sobre algo que nunca le había pertenecido. El coche que la esperaba a la puerta se detuvo unos segundos mientras Elena entraba con gracia. María apenas podía creer lo que veía. Su corazón golpeaba con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. El motor rugió y el vehículo partió con destino desconocido. María cerró los ojos un instante, intentando ordenar sus pensamientos. No era solo la traición de Esteban, era una conspiración mucho más oscura. La mujer que debía proteger a su padre se había aliado con el hombre que la humillaba. La magnitud del engaño se le clavó como una daga. El reflejo del pasado volvió a ella con violencia. Recordó las veces en que Elena le había acariciado el cabello en la clínica, susurrándole que debía ser fuerte, que todo estaría bien. Ahora esas palabras le sonaban vacías, cargadas de falsedad. En su interior, una rabia sorda crecía con cada segundo. Pensó en el rostro de su padre, en los años de enfermedad, en la confianza que había depositado en esa mujer. Y entendió que no era solo un asunto de amor o celos. Se trataba de dinero, de poder, de inversiones escondidas bajo la sombra de una mentira. Encendió el motor de su coche con un gesto brusco. El rugido del vehículo llenó el silencio de la noche, pero en su interior el ruido era aún mayor. Sentía que cada pieza de su vida se derrumbaba, que todo lo que había construido junto a Esteban se convertía en cenizas. El collar era la prueba de que la traición no era reciente, sino algo planeado, un plan tejido con precisión durante años. Pensó en las reuniones familiares, en las sonrisas falsas, en los brindis con champán. Todo había sido una farsa bien interpretada, y ella, la espectadora ingenua, condujo sin rumbo fijo por las calles desiertas de la urbanización, mientras su mente giraba sin descanso. Se preguntaba cuántas veces se habrían encontrado Esteban y Elena en esa mansión. Cuánto tiempo llevaban robándole no solo su dignidad, sino también la confianza en el mundo que creía seguro. El lujo que la rodeaba, los coches de alta gama, las propiedades millonarias, todo parecía vacío, como un escenario diseñado para ocultar traiciones. Sus ojos ardían, pero no dejó que las lágrimas cayeran. Juró que no mostraría debilidad, no en ese momento. A medida que se acercaba a Madrid, el brillo de las luces urbanas se reflejaba en el parabrisas, recordándole que debía actuar con inteligencia. No podía precipitarse, no podía enfrentar a Esteban sin pruebas contundentes. El juego que se había iniciado no era de emociones, sino de estrategias. Y si quería ganarlo, debía convertirse en alguien nueva. En ese instante decidió que seguiría investigando, que desenmascararía a ambos. La imagen de Elena con el collar sería el combustible para su venganza. No habría marcha atrás. Cuando por fin estacionó frente a su casa, la calma de la fachada contrastaba con la tormenta que la devoraba por dentro. Entró sin encender las luces,
caminando por los pasillos que antes le parecían acogedores y que ahora se sentían como un laberinto de engaños. Subió las escaleras y se miró en el espejo de su habitación. Sus ojos reflejaban dolor, pero también una determinación que nunca había visto en sí misma. Esa noche comprendió que ya no era la misma mujer. El collar de esmeraldas no solo revelaba una traición, encendía el inicio de su lucha. El viaje hacia Barcelona fue una mezcla de ansiedad y desesperación. María condujo durante horas, dejando que la carretera nocturna le ofreciera un respiro que en realidad nunca llegaba. El cielo estaba cubierto de nubes y el sonido constante de la lluvia golpeando el parabrisas acompañaba sus pensamientos. Cada kilómetro la acercaba al hospital donde su padre llevaba años postrado. En su corazón ardía una necesidad urgente de encontrar consuelo, aunque temía que incluso allí, en el único lugar donde aún podía sentirse hija, la sombra de la traición la persiguiera. Al llegar a la clínica privada, un edificio imponente de líneas modernas y cristal reflectante, sintió que el lujo del lugar contrastaba cruelmente con el sufrimiento que guardaba dentro. El vestíbulo estaba lleno de cuadros minimalistas, aromas de flores frescas y el murmullo discreto del personal de alta gama. A María le dolió pensar cuánto dinero se había invertido en ese espacio mientras su padre seguía ausente, atrapado en su propio silencio. Saludó con un gesto a las enfermeras y tomó el ascensor, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía retumbar en las paredes metálicas. La habitación de don Manuel estaba en el último piso, con vistas a la ciudad. Cuando abrió la puerta, el olor a medicamentos y el sonido intermitente de las máquinas le golpearon con la fuerza de la realidad. Allí estaba él, inmóvil, con el rostro pálido, los ojos cerrados y las manos quietas sobre la sábana blanca. A pesar de los años, conservaba la elegancia de un hombre que había construido un imperio millonario a base de inversiones y disciplina. María se acercó despacio, como si temiera despertarlo de un sueño profundo. Se sentó a su lado y le tomó la mano fría entre las suyas. Las lágrimas que había contenido durante días comenzaron a caer sin control. «Papá, me están destruyendo», susurró con la voz rota. Era la primera vez que pronunciaba en voz alta lo que había descubierto, como si al decirlo ganara peso y al mismo tiempo se liberara de él. Le contó todo, la mansión en La Moraleja, las risas detrás de la puerta, el collar de esmeraldas en el cuello de Elena. Cada palabra era un cuchillo que se hundía más hondo, pero al mismo tiempo la aliviaba. Miró a su padre, esperando lo imposible, sabiendo que no podía escucharla. El silencio de la habitación era absoluto, roto solo por el pitido constante de la máquina que medía su pulso. María se inclinó hacia él y apoyó la frente sobre su mano. El contacto le recordó a su infancia, cuando la levantaba en brazos y le prometía que nada malo le ocurriría jamás. Ahora era ella quien necesitaba esa promesa, aunque fuera imposible. Cerró los ojos, deseando que aquel momento no fuera solo un desahogo unilateral, sino un puente hacia la esperanza. «No sé cuánto más puedo soportar», dijo, con la voz quebrada. Entonces ocurrió lo inexplicable. Sintió un leve movimiento en su mano. Abrió los ojos y vio cómo los dedos de su padre apretaban con fuerza los suyos. Su respiración se aceleró y el mundo pareció detenerse. Los párpados de don Manuel temblaron antes de abrirse, revelando una mirada cansada pero viva. María ahogó un grito entre el miedo y la alegría. «Papá», balbuceó, incapaz de creer lo que estaba viendo. El hombre que llevaba 7 años en coma la estaba mirando, con la misma intensidad con la que alguna vez le enseñó a enfrentarse a la vida. Don Manuel movió los labios, y aunque su voz era débil, cada palabra resonó como un trueno en el corazón de su hija. «No estás sola, hija, juntos vamos a acabar con ellos». María sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. El dolor se transformó en una chispa de determinación. No era un sueño ni una ilusión, era la voz de su padre, devolviéndole la fuerza que creía perdida. Sus lágrimas se mezclaron con una sonrisa, la primera desde hacía semanas. Por primera vez, no se sintió derrotada, sino llamada a la lucha. Se inclinó hacia él, acariciándole la frente con ternura. «Te lo prometo, papá. Voy a desenmascararlos. Voy a proteger lo que construiste». Sus palabras eran un pacto sellado en medio de la penumbra de la habitación. Don Manuel cerró los ojos de nuevo, agotado, pero su mano permaneció entrelazada con la de ella. María entendió que ese instante era más valioso que todo el lujo del mundo, más fuerte que cualquier inversión o patrimonio. Aquella conexión era el legado más grande que podía recibir, la certeza de no estar sola en su batalla. Cuando salió de la habitación, el pasillo le pareció distinto. Ya no caminaba encorvada por el peso de la traición,
sino erguida por la convicción de que había recibido una misión. Observó a los médicos y enfermeras, preguntándose cuánto tiempo tardarían en descubrir que su padre había mostrado señales de despertar. No lo revelaría todavía. Ese secreto debía guardarlo como un as bajo la manga. Sonrió con ironía. Por primera vez, sentía que tenía una ventaja en un juego que hasta entonces había estado perdiendo. Condujo de regreso a Madrid con la mirada fija en el horizonte. El amanecer despuntaba lentamente, pintando el cielo de tonos dorados. Las calles se llenaban de coches, la ciudad despertaba, y ella también. Esteban y Elena ignoraban lo que acababa de ocurrir, y eso le daba poder. La fragilidad se había transformado en fuerza, y la tristeza en estrategia. Cada kilómetro recorrido era un paso hacia un plan que ya no podía detenerse. La traición seguía ardiendo, pero ahora tenía fuego para responder. ¿Y tú? Si descubrieras que las dos personas en quienes más confiabas conspiran contra ti, ¿se lo contarías todo a tu padre aún sabiendo que su salud es frágil, o guardarías silencio hasta tener pruebas definitivas? La mañana después de su visita al hospital, María despertó con una sensación extraña, una mezcla de esperanza y temor. El recuerdo de la voz de su padre aún vibraba en sus oídos, pero sabía que no podía compartir con nadie lo sucedido. Guardar ese secreto era tan arriesgado como necesario. Caminó hasta el vestidor, rodeada de prendas de alta gama que antes la llenaban de orgullo y que ahora le parecían disfraces de una obra que no le pertenecía. Mientras se maquillaba frente al espejo, ensayó la sonrisa que usaría esa noche en el Ritz, donde Esteban la obligaba a acompañarlo a una cena con socios. El Ritz resplandecía con la opulencia de siempre. Arañas de cristal, alfombras rojas y un desfile interminable de invitados vestidos de gala. María entró de la mano de Esteban, sintiendo la presión de todas las miradas sobre ellos. Su esposo irradiaba seguridad, saludaba con carisma y hacía bromas que provocaban risas superficiales. Ella, en cambio, sonreía con frialdad, escondiendo la tormenta que la devoraba por dentro. Mientras los camareros servían copas de champán, él se inclinó hacia un grupo de millonarios y comentó con arrogancia: María no entiende de negocios, pero al menos sabe vestirse bien. Las carcajadas hirieron más que un cuchillo. María sintió como la sangre le subía al rostro. Por un segundo estuvo a punto de responder, de exponerlo allí mismo delante de todos, pero se contuvo. Sabía que debía soportar aquella humillación como parte del juego. Cada palabra ofensiva era un recordatorio de por qué no podía fallar en su plan. Observó a Esteban mientras hablaba sobre inversiones hoteleras y nuevas adquisiciones, usando su encanto para ganarse aliados. Era un actor perfecto, pero ella veía lo que los demás no: la corrupción detrás de su sonrisa. Se juró que la próxima vez que lo humillara, sería ella quien tuviera el control. Cuando la cena terminó, subieron a la suite que Esteban había reservado para impresionar a sus invitados más cercanos. La habitación era un derroche de lujo, cortinas de terciopelo, muebles de diseño y vistas espectaculares a la ciudad. Esteban se sirvió un whisky y, sin mirarla, dijo con desdén: «Esta es la vida que siempre soñaste, ¿verdad? Pues recuerda que sin mí no tendrías nada». María lo observó en silencio, conteniendo las ganas de romper la copa contra el suelo. Cada palabra suya era un veneno calculado. Aún así, sonrió y respondió suavemente: «Quizás no lo sepas, pero el lujo no lo es todo». Esa misma madrugada, mientras Esteban dormía, María se sentó con su portátil y comenzó a revisar los movimientos financieros que había aprendido a vigilar gracias a los consejos de su padre. Navegó por las cuentas vinculadas a las empresas de Esteban y encontró transferencias sospechosas a nombre de Elena. No eran montos pequeños, sino cantidades millonarias que parecían destinadas a sociedades fantasma. El corazón le dio un vuelco. Allí estaba la prueba que necesitaba. Imprimió discretamente los documentos y los guardó en una carpeta oculta. Aquel hallazgo confirmaba que lo suyo no era un capricho amoroso, sino un plan para despojarla de todo. Con cada nueva revelación, María sentía que el silencio se volvía más pesado. No podía confiar en nadie, ni siquiera en sus amigas de la alta sociedad, acostumbradas a los chismes de cóctel y a la curiosidad venenosa. Fingir era agotador, pero necesario. Se convirtió en una experta en sonrisas ensayadas y conversaciones triviales sobre moda o viajes de lujo, mientras en su mente armaba un rompecabezas de traiciones. En las reuniones sociales, se preguntaba cuántos de los presentes estarían al tanto de la relación entre Esteban y Elena. La idea de que su humillación pudiera ser un secreto a voces le revolvía el estómago. Una tarde, mientras paseaba sola por el Retiro, se permitió un momento de fragilidad. Sentada en un banco frente al lago, pensó en lo fácil que sería escapar, vender todo,
desaparecer en otro país y olvidar. Pero enseguida recordó las palabras de su padre. Nunca abandones lo que te pertenece. El patrimonio familiar no era solo dinero o propiedades, era la historia de generaciones. Comprendió que quedarse y luchar no era una opción, sino una obligación. Respiró hondo y se secó las lágrimas, prometiéndose que el silencio duraría solo lo necesario para preparar el golpe. Cuando regresó a casa, Esteban estaba en el despacho, hablando por teléfono con tono alterado. Al verla entrar, bajó la voz y colgó rápidamente. María fingió no darle importancia, pero su instinto le decía que aquella llamada tenía que ver con la mansión y con Elena. Caminó hasta el ventanal y se quedó observando la ciudad iluminada. Esteban se acercó y, con una sonrisa cínica, le dijo: «Eres muy callada últimamente, María. Espero que no estés tramando nada». Ella lo miró directo a los ojos y respondió con calma: «El silencio a veces es la mejor inversión». Esteban se rió, creyendo que era un comentario ingenuo. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, repasando todo lo que había descubierto y lo que aún debía hacer. El peso del secreto era insoportable, pero al mismo tiempo se había convertido en su arma más poderosa. Cada día que callaba era un día más cerca de la verdad. Mientras Esteban roncaba a su lado, ella se prometió que pronto sería él quien perdiera el sueño. Porque el precio del silencio no era debilidad, era paciencia. Y esa paciencia, bien administrada, valía más que cualquier inversión millonaria. Al amanecer, cuando la primera luz entró por las cortinas, María se levantó con una determinación renovada. Caminó hacia el espejo y observó su reflejo. El dolor seguía allí, pero también la chispa de la venganza. El silencio había sido su castigo, pero ahora sería su estrategia. Sabía que cada movimiento debía ser calculado, que aún no era el momento de atacar. Cerró los ojos un instante y murmuró para sí misma: «Resistir es ganar tiempo. Y yo voy a ganar esta guerra». El destino suele disfrazarse de casualidad, y así ocurrió la tarde en que María asistió a una recepción benéfica organizada por un banco de prestigio en Madrid. El salón del Palacio de Cibeles brillaba con candelabros de cristal y mesas adornadas con flores exóticas. Esteban, como siempre, monopolizaba la atención con su discurso sobre inversiones millonarias en hoteles de lujo. María, de pie a un lado, fingía escuchar mientras se sentía invisible. Fue entonces cuando un hombre alto, de traje impecable y mirada serena, se acercó con una copa en la mano. «Perdona que me entrometa, pero pareces atrapada en un escenario que no te gusta», dijo con voz cálida. María giró sorprendida y lo observó con cautela. Se presentó como Alejandro Vidal, inversor independiente con proyectos en Europa y América Latina. Había algo en su tono que desarmaba cualquier resistencia, una mezcla de seguridad y empatía. Mientras hablaban, notó que no la miraba como un accesorio de lujo, sino como una mujer real, con inquietudes y dolores. Esa diferencia la desconcertó. Esteban, ocupado en sus negocios, no prestó atención a la conversación. Alejandro preguntó con naturalidad: «¿Siempre tienes que sonreír aunque no quieras?». María no supo qué responder, pero en su interior sintió que alguien, por fin, la veía. Durante el cóctel, Alejandro compartió anécdotas sobre el mundo financiero, pero sin la arrogancia típica de los empresarios. Hablaba de inversiones como si fueran historias humanas, con fracasos, aprendizajes y victorias. María, acostumbrada al tono condescendiente de Esteban, se sintió intrigada. Hubo un momento en que Alejandro bajó la voz y, con expresión seria, mencionó: «Últimamente se oyen rumores de movimientos extraños en la industria hotelera de Madrid. Nombres conocidos implicados». La frase quedó flotando en el aire como un secreto compartido. Ella, de inmediato, pensó en Esteban y Elena, aunque no lo confesó. Más tarde, mientras la orquesta tocaba un vals, Alejandro la invitó a bailar. María dudó, consciente de que los ojos de la élite estaban sobre ellos, pero aceptó. La pista se llenó de parejas, y ella se dejó guiar por la firmeza de su brazo. «A veces hace falta recordar quién eres lejos de los flashes», le susurró él. María sintió que aquellas palabras le calaban más que cualquier joya o vestido de alta gama. Esteban los observaba desde lejos, fingiendo indiferencia, pero su mandíbula apretada revelaba celos contenidos. María lo notó hoy, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió débil. Al finalizar el evento, Alejandro le ofreció acompañarla hasta su coche. En el trayecto, hablaron con naturalidad, como si se conocieran desde hacía años. María se sorprendió contándole detalles que nunca habría compartido con un extraño. Su amor por la pintura, los recuerdos de su infancia en la finca de su padre,
su desconfianza hacia los ambientes de lujo que parecían encubrir más mentiras que verdades. Alejandro la escuchó sin interrumpirla, con una atención que la desarmaba. Antes de despedirse, le dijo: «Si alguna vez necesitas hablar sin máscaras, llámame». Le entregó una tarjeta simple, sin títulos grandilocuentes. Esa noche, de regreso en casa, María escondió la tarjeta en el cajón de su mesilla. No entendía por qué aquel encuentro la había marcado tanto. Esteban, al entrar, estaba de mal humor. «¿Quién era ese hombre con el que bailabas?», preguntó con frialdad. Ella lo miró con calma y respondió: «Un inversor que parecía interesado en los proyectos de Madrid». Esteban bufó, molesto, y cambió de tema. Pero en el fondo, María supo que él percibió una grieta en el muro de control que siempre había impuesto sobre ella. Esa grieta, aunque pequeña, significaba esperanza. En los días siguientes, María pensó varias veces en llamar a Alejandro, pero se contuvo. No quería mostrarse vulnerable demasiado pronto. Sin embargo, el destino volvió a cruzarlos en una inauguración de arte en el barrio de Salamanca. Allí, entre cuadros contemporáneos y copas de vino caro, volvieron a encontrarse. Alejandro sonrió al verla y comentó: «El arte es un buen espejo, te muestra lo que quieres ocultar». Esa frase fue suficiente para que María sintiera que no era casualidad. Caminaron juntos por la galería, hablando de colores y pinceladas, pero entre líneas ella leía algo más profundo: comprensión. En esa misma inauguración, mientras Esteban cerraba negocios con un grupo de empresarios, Alejandro se inclinó y le susurró a María: «Sé que llevas una carga pesada, aunque no quieras admitirlo. No estás sola». Ella se quedó helada, como si la hubiera leído por dentro. No dijo nada, pero lo miró con intensidad. Sus ojos reflejaban una mezcla de alivio y miedo. Por primera vez, pensó que tal vez tenía un aliado en medio de la tormenta. Alguien capaz de entender que su vida, aunque rodeada de lujo y patrimonio, era un laberinto de traiciones. Cuando regresó a casa esa noche, el recuerdo de Alejandro se repetía en su mente como un eco. Se preguntaba si confiar en él sería un error o una oportunidad. En el espejo de su dormitorio, se observó con detenimiento: un vestido perfecto, joyas de alta gama, un maquillaje impecable. Pero debajo de todo eso, había una mujer rota que necesitaba un respiro. «Quizás él pueda ayudarme a recordar quién soy», pensó, aunque no lo admitiría en voz alta. Se recostó en la cama junto a Esteban, que dormía profundamente, y decidió que todavía no daría ese paso, pero la semilla estaba plantada. La mansión de La Moraleja se había convertido en el escenario secreto de fiestas privadas. Esteban y Elena reunían allí a un selecto grupo de empresarios que compartían la ambición de multiplicar su patrimonio a cualquier precio. La casa brillaba de noche con luces cálidas, música discreta y copas de champán servidas en bandejas de plata. Desde la distancia, María observaba la llegada de coches de alta gama, con choferes que abrían puertas a hombres trajeados y mujeres enjolladas. El lujo era la cortina perfecta para ocultar la corrupción que se gestaba tras aquellas paredes. María ya no se limitaba a ser testigo pasiva. Con la ayuda de Alejandro, había comenzado a investigar discretamente a varios de los asistentes. Descubrió que algunos estaban vinculados a sociedades sospechosas, inversiones fantasma y transferencias millonarias que coincidían con las cuentas de Esteban. Cada nombre que aparecía en los documentos era una pieza más del rompecabezas. Y aunque aún no podía exponerlos, la certeza de que no estaba paranoica la fortalecía. Lo que antes eran intuiciones ahora se transformaba en pruebas tangibles. Por primera vez, se sentía más cazadora que víctima. La tensión en su matrimonio era cada vez más evidente. Esteban la trataba con desprecio en público, pero con desconfianza en privado. Parecía intuir que algo había cambiado en ella, que ya no era la esposa dócil que soportaba humillaciones sin protestar. Durante un almuerzo en un club exclusivo, él intentó ridiculizarla frente a otros socios comentando que María solo sirve para elegir cortinas de lujo. Ella lo miró directamente y respondió con calma: «Prefiero elegir cortinas que perder millones en malas inversiones». Los presentes rieron incómodos, y Esteban, por un segundo, perdió el control de su máscara. Elena, por su parte, había empezado a mostrarse más atrevida. Aunque fingía cordialidad en los encuentros sociales, había miradas y gestos que revelaban su verdadera postura. Una noche, en una gala benéfica, se acercó a María con una sonrisa envenenada. «Tu padre siempre confió demasiado en las personas equivocadas», susurró, como si fuera un comentario inocente. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no respondió. Entendió que Elena disfrutaba del juego de provocarla, segura de que su posición estaba blindada.
Esa frase, sin embargo, confirmó que todo estaba planeado desde hacía mucho tiempo. En los eventos, Alejandro se mantenía cerca sin llamar demasiado la atención. Con su presencia discreta, le transmitía seguridad. Había aprendido a leer sus gestos, a reconocer cuando estaba a punto de romperse. En una cena en la que Esteban la ignoró por completo, Alejandro se inclinó y le dijo: «A veces la mejor máscara es el silencio, pero no te la pongas demasiado tiempo o te olvidarás de quién eres». María lo miró con agradecimiento. Su voz era un recordatorio de que no podía permitir que el odio la consumiera antes de tiempo. Necesitaba resistir, pero sin perder su esencia. Las fiestas de la mansión se multiplicaban, y con ellas, los rumores. La alta sociedad madrileña comenzaba a murmurar a espaldas de María, aunque nadie se atrevía a decírselo de frente. En las revistas, aparecían fotografías de Esteban con sonrisas amplias, siempre rodeado de rostros poderosos. María, al ver esas imágenes, sentía un nudo en la garganta. Pero en lugar de derrumbarse, aprendió a convertir el dolor en estrategia. Cada publicación era un recordatorio de que debía actuar con inteligencia y esperar el momento adecuado para derrumbar la fachada de perfección que Esteban y Elena habían construido. Una tarde, en su propia casa, María sorprendió a Esteban hablando por teléfono en voz baja. Se detuvo al escuchar, oculta tras la puerta entreabierta. «Sí, Elena, todo está saliendo como planeamos. Pronto será nuestro, confía en mí». El corazón de María se aceleró, reviviendo la misma frase que había escuchado aquella noche en el armario. La rabia la invadió, pero en lugar de irrumpir, retrocedió en silencio. Esa confirmación era oro puro para su plan. Grabó en su memoria cada palabra, sabiendo que algún día esa conversación sería la prueba definitiva. Las máscaras comenzaban a resquebrajarse, y María lo notaba en cada gesto. Esteban ya no era tan cuidadoso al ocultar sus movimientos. Elena, confiada, empezaba a exponerse más en círculos donde antes se mantenía al margen. María entendió que la soberbia sería su talón de Aquiles. Cuanto más se sintieran intocables, más grande sería la caída. Y ella estaría allí para presenciarlo. No se trataba solo de recuperar su dignidad, sino de proteger el legado de su padre, el patrimonio que había sido manchado por la ambición de dos traidores. Esa noche, antes de dormir, María repasó todo lo que había descubierto. Las piezas encajaban poco a poco, pero aún quedaban vacíos que debía llenar. Se miró al espejo y reconoció en su reflejo a una mujer distinta, más fuerte, más consciente de su valor. Ya no era un adorno en el brazo de Esteban, sino alguien dispuesta a luchar. Mientras él roncaba plácidamente a su lado, ella susurró en voz baja: «Las máscaras siempre terminan cayendo, y la tuya caerá más pronto de lo que imaginas». El silencio de la habitación se convirtió en un aliado, guardando sus promesas. Cuando cerró los ojos, el sueño no llegó de inmediato. Su mente recreaba la frase de Elena, el tono con que había pronunciado aquella sentencia venenosa. «Tu padre siempre confió demasiado». Esas palabras eran una herida abierta y, al mismo tiempo, un desafío. María entendía que la confianza había sido utilizada como arma contra su familia, y ahora debía aprender a no otorgarla a la ligera. La traición de Esteban y Elena era más que un engaño amoroso. Era una guerra silenciosa por el poder. Y en esa guerra, María ya no era un peón, sino una jugadora decidida a ganar. María había aprendido a moverse en silencio, como una sombra dentro de su propia casa. Esteban creía que seguía siendo la esposa obediente, pero cada gesto, cada palabra suya era ahora registrada en la memoria de ella como prueba. Con la ayuda de Alejandro, consiguió acceso a ciertos documentos que confirmaban transferencias millonarias hacia cuentas vinculadas a Elena. No eran simples operaciones, sino movimientos camuflados bajo sociedades extranjeras. Cada archivo era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo contra ellos. Por primera vez, sintió que tenía algo real en sus manos, un arma. La rabia y el deseo de justicia convivían en su pecho como dos fuerzas en constante choque. Quiso enfrentarse de inmediato a Esteban, lanzarle los papeles a la cara y gritarle que sabía toda la verdad. Pero Alejandro la contuvo. Un golpe precipitado solo los pondrá en guardia. Necesitas paciencia. La venganza no es un acto impulsivo, es una estrategia, le aconsejó con voz firme. María lo escuchó, comprendiendo que aún no era el momento de derribar la máscara de su esposo. Pero sí podía empezar a jugar con él, a mostrarle que ya no era la misma. La primera oportunidad llegó en una cena privada organizada por uno de los socios de Esteban. El salón estaba lleno de figuras influyentes, hombres de trajes oscuros y relojes de alta gama, mujeres con vestidos de diseñador y joyas que deslumbraban bajo la luz tenue.
Esteban, con su habitual arrogancia, comenzó a presumir de sus proyectos, asegurando que pronto expandiría su cadena hotelera a América Latina. Mi esposa siempre me acompaña, aunque no entienda nada de inversiones, dijo, provocando risas en la mesa. María sonrió con frialdad y replicó, tal vez no entienda de inversiones, pero sé reconocer una pérdida millonaria cuando la veo. La mesa quedó en silencio unos segundos antes de que algunos rieran nerviosos. Esteban se incomodó, aunque intentó disimular. María lo había expuesto sin gritar, con una simple frase calculada. Esa noche, mientras todos comentaban banalidades sobre arte y viajes, él no dejó de observarla con recelo. Ella lo sabía, y esa incomodidad era su victoria. Al regresar al coche, él la reprendió. No vuelvas a humillarme delante de mis socios. María lo miró con calma y respondió, solo dije la verdad. ¿O prefieres que siga guardando silencio? Esteban no contestó, y por primera vez, ella sintió que lo había descolocado. Con el paso de los días, la tensión en la casa aumentó. Esteban se volvía más irritable, controlaba cada movimiento de María, pero al mismo tiempo, su desconfianza lo traicionaba. Pasaba horas encerrado en el despacho, hablando en voz baja por teléfono. María, aprovechando un descuido, revisó su ordenador portátil. Allí encontró correos electrónicos cifrados que mencionaban propiedades registradas en el extranjero y transferencias a nombre de Elena. Aunque no podía descifrarlos del todo, era evidente que había un plan para desviar parte del patrimonio de la familia Salazar. La magnitud del fraude era mucho mayor de lo que había imaginado. Una noche, durante un cóctel en un hotel de lujo, Esteban decidió atacarla de nuevo frente a un grupo de conocidos. María vive en su mundo de vestidos y joyas, mientras yo sostengo las verdaderas responsabilidades, dijo con tono burlón. Pero en lugar de enrojecer de vergüenza, ella levantó su copa y replicó, al menos mis vestidos no están hipotecados con mentiras. El murmullo en la sala fue inmediato. Esteban apretó la mandíbula, pero no pudo responder. María había dado su primer golpe público, y aunque pequeño, era suficiente para hacerle perder el control. Al regresar a casa, él estalló. Golpeó la mesa y la acusó de arruinar su reputación. María lo escuchó en silencio, sin derramar una sola lágrima. Cuando terminó su rabieta, ella se acercó lentamente y dijo, ¿sabes lo que más me gusta del silencio? Que se convierte en un espejo. Y tú, Esteban, deberías empezar a mirarte en él. Sus palabras fueron un veneno calculado, dejando a Esteban sin respuesta. Esa noche durmieron en camas separadas, y el abismo entre ellos se hizo más grande que nunca. Alejandro, al enterarse de lo ocurrido, la felicitó por su valentía, aunque también le advirtió, cuidado, María. Cuando las máscaras empiezan a caer, los traidores se vuelven más peligrosos. Ella lo sabía, pero ya no había marcha atrás. El silencio de antes se había transformado en una estrategia activa. Ahora no solo soportaba, sino que atacaba con inteligencia. Cada palabra dicha en público era un golpe a la imagen perfecta que Esteban había construido durante años. El equilibrio de poder había comenzado a inclinarse, y María sentía que por primera vez podía ganar. Con cada pequeño movimiento, la máscara de Esteban se resquebrajaba más. En los círculos sociales, algunos comenzaban a notar la tensión entre ellos, aunque nadie se atrevía a comentarlo abiertamente. María aprovechaba cada rumor, cada mirada indiscreta, para sembrar dudas. Sabía que la caída de su esposo no sería por un solo golpe, sino por la acumulación de grietas que terminarían derrumbando toda su fachada. El primer golpe ya estaba dado, y no había vuelta atrás. La guerra había comenzado oficialmente, y esta vez, ella no pensaba perder. ¿Y tú? ¿Alguna vez soportaste humillaciones en silencio esperando el momento justo para reaccionar? ¿O habrías enfrentado a Esteban delante de todos en ese mismo instante? El evento en La Rioja era uno de los más esperados de la temporada. Una catá exclusiva organizada por una de las bodegas más prestigiosas de España. Empresarios, políticos y figuras de la alta sociedad se habían dado cita allí, rodeados de barricas centenarias, copas de cristal fino y botellas que valían más que un coche de alta gama. Esteban había planeado brillar aquella noche, acompañado de Elena en la sombra, aunque oficialmente María debía ser su radiante esposa. Pero esta vez, ella decidió cambiar las reglas del juego y aparecer no como víctima, sino como protagonista. María eligió un vestido rojo que abrazaba sus curvas con elegancia y transmitía fuerza. No era una elección casual, sabía que cada mirada caería sobre ella y que Esteban no podría ignorarlo. Cuando entró al salón, las conversaciones se detuvieron unos segundos, y las copas en el aire quedaron suspendidas.
El rojo intenso contrastaba con las luces cálidas del lugar y la convertía en el centro absoluto de atención. Alejandro, que también asistía como invitado, la observó desde lejos con una mezcla de admiración y orgullo. Esteban, en cambio, sintió como la seguridad con la que había llegado comenzaba a tambalear. Durante la recepción, los invitados se acercaban a felicitarla por su porte y su estilo. María respondía con una sonrisa serena, disfrutando de la incomodidad que eso generaba en su esposo. Esteban intentaba retomar el protagonismo hablando de nuevas inversiones hoteleras, pero las miradas volvían a ella, que parecía brillar con luz propia. En los pasillos de la bodega, algunos cuchicheaban sobre la evidente distancia entre ellos. María se sentía poderosa, no porque quisiera humillar públicamente a Esteban de inmediato, sino porque comprendía que la imagen era tan importante como cualquier documento. El prestigio era un arma. Alejandro se acercó a ella en el momento exacto en que la orquesta comenzó a tocar un vals improvisado. ¿Me concedes esta danza?, preguntó con una inclinación cortés. María dudó apenas un instante, consciente de la mirada fulminante de Esteban, y aceptó. La pista se despejó, y las miradas se concentraron en la pareja que comenzaba a girar con naturalidad. María se dejó llevar, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligera, liberada. Alejandro le susurró, «Hoy no eres la sombra de nadie. Hoy eres la dueña de todo esto». Ella cerró los ojos, dejando que esas palabras le devolvieran la confianza. Esteban contenía la furia mientras fingía conversar con otros invitados. La imagen de su esposa bailando con otro hombre lo consumía por dentro. Elena, a su lado, trataba de calmarlo con gestos discretos, pero él apenas podía contenerse. El rojo del vestido de María era un recordatorio constante de que había perdido el control. En cada giro de la danza, en cada sonrisa que ella le regalaba a Alejandro, sentía como la autoridad que tanto presumía se le escapaba entre los dedos. Esa noche, el escenario que había planeado para reafirmar su poder se convertía en una humillación silenciosa. Cuando terminó la música, un aplauso espontáneo llenó el salón. María y Alejandro se inclinaron con cortesía, y ella regresó a su asiento con la cabeza en alto. Esteban le tomó del brazo con fuerza, disimulando el gesto para que nadie lo notara. «¿Qué demonios crees que haces?», murmuró entre dientes. María lo miró directamente y respondió en voz baja, «Recordarte que no puedes controlarlo todo». Su mirada era firme, y esa seguridad lo desarmó más que cualquier insulto. Esteban soltó su brazo, consciente de que cualquier movimiento brusco lo delataría ante todos. La cena transcurrió con un aire distinto. María participaba en las conversaciones, opinaba sobre vinos, hablaba de arte y dejaba ver que no era la figura decorativa que Esteban siempre había querido mostrar. Alejandro intervenía de vez en cuando, apoyando sus comentarios con discreción, pero sin robarle protagonismo. Algunos empresarios comenzaron a mirarla con respeto, como si descubrieran una faceta de ella que hasta entonces había permanecido oculta. Esteban, en cambio, se hundía cada vez más en su propia ira, incapaz de controlar el nuevo rol que su esposa estaba asumiendo frente a todos. Al finalizar la velada, cuando los invitados se despedían, Alejandro tomó la mano de María y le dijo en voz baja, «No olvides cómo te miraron esta noche. Esa es tu verdadera fuerza». Ella sonrió con gratitud, consciente de que cada paso que daba era también un riesgo. Sabía que Esteban no perdonaría aquella afrenta silenciosa y que su reacción podía ser impredecible. Sin embargo, esa noche comprendió que no estaba sola, que tenía un aliado dispuesto a acompañarla en el camino, aunque el precio fuera desafiar al enemigo más peligroso, su propio marido. De camino al hotel, Esteban guardó silencio durante varios minutos, hasta que explotó. «Me has ridiculizado delante de todos. ¿Qué pretendes?», gritó con un tono contenido. María lo observó desde el asiento trasero del coche y respondió con serenidad, «Pretendo que entiendas que ya no soy tu adorno. Lo que hiciste conmigo tiene consecuencias». El silencio posterior fue más elocuente que cualquier discusión. Esteban desvió la mirada hacia la ventana, furioso, pero incapaz de responder. María, en cambio, sonrió para sí misma. Aquella noche no había sido derrotada, sino que había dado un paso hacia su emancipación. Al llegar a casa, María se quitó el vestido rojo y lo colgó en el vestidor. Lo observó unos segundos, sabiendo que ya no era solo una prenda, sino un símbolo. Había pasado de ser la mujer sumisa que lloraba en secreto a la que enfrentaba a su esposo en público. El espejo reflejaba sus ojos brillantes, cargados de determinación. «Este es apenas el comienzo», murmuró. Afuera, la ciudad dormía, pero en el interior de su corazón ardía la certeza de que el juego había cambiado.
Esteban ya no era el único con máscaras y poder. Ahora ella también sabía cómo usarlos. La oportunidad llegó una noche en que Esteban viajó a Marbella para una supuesta reunión de negocios. María sabía que era su ocasión para entrar de nuevo en la mansión de La Moraleja. Esta vez no estaría sola. Alejandro la acompañaría, dispuesto a apoyarla en lo que pudiera encontrar. Condujeron hasta el vecindario exclusivo, donde las calles estaban tan silenciosas que parecían guardar secretos. El aire olía a césped recién cortado y a rosas blancas, un contraste brutal con la adrenalina que los consumía. Aparcaron a unos metros y se acercaron por el jardín lateral, tal como ella lo había hecho aquella primera vez. La puerta trasera cedió tras un pequeño empujón. El interior estaba en penumbra, iluminado apenas por las luces de seguridad que proyectaban sombras inquietantes. María reconoció el perfume de alta gama que impregnaba el lugar, el mismo que había olido aquella noche desde el armario. El lujo de la decoración parecía insultarla. Sofás de piel italiana, esculturas importadas, obras de arte contemporáneo colgadas en cada pared. Todo brillaba como un escaparate de poder, y sin embargo, escondía la corrupción más sucia. Alejandro encendió una pequeña linterna y le indicó con un gesto que avanzaran en silencio. Subieron por la escalera principal hasta llegar a un pasillo alfombrado. Al fondo, una puerta de madera oscura estaba cerrada con llave. María sintió que el corazón se le aceleraba. «Aquí es», murmuró. Alejandro sacó una herramienta que había traído y tras unos segundos de tensión, la cerradura cedió. Dentro, la habitación parecía un despacho secreto, estanterías llenas de carpetas, una caja fuerte empotrada en la pared y una mesa cubierta de documentos. María se acercó con paso firme, mientras la linterna revelaba papeles desordenados. El aire estaba impregnado de humo de habano, como si alguien hubiera estado allí hacía poco. Revisando los documentos, María descubrió contratos a nombre de sociedades desconocidas, pero con firmas de Esteban y Elena. Eran movimientos financieros que desviaban fondos de las empresas de su padre hacia cuentas privadas. Alejandro, con la mirada seria, señaló un archivo en particular, un testamento. María lo tomó con manos temblorosas y lo leyó. Allí se establecía que, en caso de incapacidad permanente de don Manuel, Elena pasaría a controlar gran parte del patrimonio familiar. Su estómago se revolvió. Comprendió de inmediato. La enfermedad de su padre había sido la oportunidad perfecta para que ellos urdieran el plan. La rabia le invadió al pensar en todos los años en que había confiado en Elena. Esa mujer había usado su papel de esposa abnegada para preparar el terreno. Con la ayuda de Esteban, estaban listos para arrebatarle todo. Alejandro puso una mano en su hombro, recordándole que debía mantener la calma. «Estas pruebas son suficientes para derribarlos», dijo en voz baja. María asintió, pero sus ojos ardían de furia. Guardó varias copias de los documentos en su bolso, consciente de que cada hoja era un pedazo de la verdad que necesitaba. Cuando estaban a punto de salir, escucharon pasos en el pasillo. María contuvo la respiración, aferrándose al brazo de Alejandro. Una sombra se detuvo frente a la puerta, y el sonido de unas llaves tintineó en la cerradura. Alejandro apagó la linterna y ambos se ocultaron detrás de una estantería. El silencio era tan denso que podían escuchar el latido de sus propios corazones. La puerta se abrió lentamente, dejando entrar una silueta femenina. El aroma del perfume los delató. Era Elena. Caminó hasta el escritorio y dejó un sobre la mesa. Por suerte, no encendió la luz. María apretó los dientes para no gritar, sabiendo que si la descubrían todo acabaría allí mismo. Elena permaneció unos segundos en la habitación y luego salió, cerrando con llave. Solo cuando el sonido de sus tacones se perdió en el pasillo, María se atrevió a respirar. Alejandro le susurró: «Eso estuvo demasiado cerca». Ella asintió, temblando, pero con una nueva certeza. Si Elena estaba allí en persona, significaba que la mansión era más que un refugio para amantes. Era el centro de operaciones de todo el fraude. Esa noche, la verdad había quedado grabada a fuego en su memoria. Salieron con cautela, cuidando de no hacer ruido. El jardín parecía más oscuro que antes, y cada rama que crujía bajo sus pies los hacía temer que alguien los descubriera. Cuando por fin llegaron al coche, María se desplomó en el asiento, con la respiración entrecortada. Alejandro arrancó el motor y se alejaron de la mansión. Durante el trayecto, ninguno habló. El silencio estaba cargado de significados, de la magnitud de lo que acababan de confirmar. María sostenía con fuerza la carpeta en sus manos, como si fuese un salvavidas en medio de un mar de traiciones. De regreso a Madrid, María comprendió que ya no se trataba de sospechas ni de intuiciones. Tenía pruebas,
Nombres, firmas, transferencias. Cada documento era un hilo que, al tirarlo, podía deshacer toda la telaraña de Esteban y Elena. Pero también entendía que el peligro era mayor que nunca. Ahora que había visto demasiado, no podía permitirse errores. Si ellos llegaban a descubrir lo que sabía, sería su fin. Miró a Alejandro y dijo en voz baja: «Este secreto puede costarnos todo, pero también puede salvarlo». Él asintió, sabiendo que la guerra apenas comenzaba. Esa noche, al llegar a su casa, María entró en su habitación y extendió los documentos sobre la cama. Observó cada hoja como si fueran piezas de un rompecabezas que, poco a poco, revelaban la magnitud de la traición. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la certeza de que ahora tenía poder. El espejo le devolvió la imagen de una mujer distinta, más fuerte, más peligrosa. «Ya no me detendrán», murmuró. Afuera, Madrid dormía, ajena a la tormenta que estaba a punto de estallar. Dentro de ella, sin embargo, la decisión ya estaba tomada. Había descubierto el secreto de la mansión. La relación entre María y Alejandro se había transformado en una complicidad silenciosa. Cada vez que se encontraban para revisar documentos o planear el siguiente paso, la tensión era palpable. No era solo el peso del secreto lo que los unía, sino también la manera en que él la miraba, con un respeto que contrastaba con la indiferencia de Esteban. Una noche, después de horas revisando contratos en el apartamento de Alejandro, ella levantó la vista y lo encontró observándola en silencio. El ambiente estaba cargado, como si las palabras sobraran. María apartó la mirada, consciente de lo que estaba a punto de suceder. El apartamento reflejaba un estilo sobrio pero elegante. Nada de ostentaciones, sino piezas escogidas con cuidado, arte contemporáneo y libros apilados en estanterías. María, acostumbrada al lujo desmedido de Esteban, encontraba en aquel espacio una paz que le resultaba casi desconocida. Alejandro le sirvió una copa de vino tinto y se sentó frente a ella. «Sé que llevas el peso del mundo sobre tus hombros», dijo en voz baja, «pero no tienes que cargarlo sola». Ella lo escuchó con el corazón latiendo desbocado. Quiso responder con frialdad, pero lo único que salió de sus labios fue un suspiro. Alejandro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. «María, lo que estás enfrentando es más grande que cualquier traición personal. Esteban y Elena no solo quieren destruirte a ti, sino también la herencia de tu padre, su legado. No puedes permitirlo». Ella asintió, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Lo sé, pero a veces siento que ya no me queda fuerza», admitió. Alejandro tomó su mano y la apretó con firmeza. Ese simple gesto derribó el muro que había construido durante semanas. María sintió una oleada de calor recorrerle el cuerpo. El silencio entre ellos se volvió insoportable. María levantó la mirada y se encontró con los ojos intensos de Alejandro, tan cerca que podía sentir su respiración. En ese instante, el mundo exterior dejó de existir. No había mansiones, ni fraudes, ni traiciones, solo dos almas heridas que se reconocían. Fue él quien se inclinó primero, pero ella no lo apartó. Sus labios se encontraron en un beso contenido al principio, como una pregunta sin respuesta, y luego más profundo, como si ambos liberaran todo lo que habían callado hasta entonces. María cerró los ojos, dejándose llevar por una emoción que la asustaba y la sanaba al mismo tiempo. Al separarse, el aire parecía más denso. María retrocedió un poco, llevándose los dedos a los labios, todavía temblorosos. «No debería haber pasado», murmuró, aunque en su voz no había convicción. Alejandro la miró con calma y replicó: «Pasó porque lo necesitábamos. Porque a veces el corazón exige lo que la mente quiere negar». Ella bajó la cabeza, atrapada entre la culpa y el deseo. Sabía que era un riesgo, que se estaba abriendo a una vulnerabilidad peligrosa en medio de una guerra que exigía frialdad. Sin embargo, parte de ella anhelaba volver a sentir lo que acababa de descubrir. La noche continuó con un silencio extraño, cargado de emociones. Alejandro respetó su espacio y cambió de tema, hablando de estrategias y próximos pasos. María, aunque agradecida por su discreción, apenas podía concentrarse. El beso se repetía en su mente como un eco imposible de acallar. Cuando la acompañó hasta el coche, la tensión volvió a aparecer. «Confía en mí», le dijo antes de despedirse, y esas palabras resonaron más fuertes que cualquier declaración. María condujo de regreso a casa con las manos aún temblorosas, sabiendo que aquel beso había cambiado algo dentro de ella. En su habitación, frente al espejo, se quitó los pendientes y el vestido con movimientos automáticos. Observó su reflejo, el rostro enrojecido,
los labios aún marcados por el recuerdo. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó en voz baja. Por un momento se sintió culpable, como si estuviera traicionando a su padre, a sí misma, incluso la lucha que estaba librando. Pero enseguida pensó en Esteban, en su crueldad, en sus mentiras. El matrimonio que alguna vez existió ya estaba muerto. Lo único que quedaba era la farsa. Con esa certeza, la culpa comenzó a desvanecerse. Al día siguiente, Esteban la observó con suspicacia durante el desayuno. «Tienes un brillo raro en los ojos», comentó, mientras sorbía su café. María sonrió con serenidad y respondió: «Quizás porque por fin estoy recordando quién soy». Esteban frunció el ceño, sin comprender. Ella sabía que nunca podría imaginar la verdadera razón de su cambio. En el fondo, ese pequeño secreto se había convertido en su fuerza, en un recordatorio de que no estaba sola. Y aunque no sabía hasta dónde llegaría con Alejandro, entendía que había abierto una puerta imposible de cerrar. El recuerdo del beso se mezclaba con la realidad de los documentos que guardaba bajo llave. María comprendió que el amor y la estrategia podían convivir, pero que debía ser cautelosa. No podía permitirse que sus sentimientos la distrajeran del objetivo principal: destruir a Esteban y Elena. Aún así, sabía que aquel instante en el apartamento de Alejandro sería un punto de quiebre en su historia. No era solo un gesto romántico, era la confirmación de que todavía había vida en ella, de que podía volver a sentir más allá del odio y el dolor. Esa noche, antes de dormir, acarició la carpeta donde guardaba las pruebas contra su esposo y su madrastra. El beso y los documentos parecían dos caras de una misma moneda, el corazón y la razón. Sonrió levemente, consciente de que ambos serían esenciales en la batalla que estaba librando. Se recostó en la cama junto a Esteban, que ya dormía, y pensó: si supieras lo que acaba de ocurrir, entenderías que ya no tienes el control. Cerró los ojos, sintiendo que algo en su interior había despertado para siempre. El viaje a Barcelona fue distinto esta vez. María no llegaba como la hija derrotada que buscaba consuelo, sino como la heredera que llevaba en sus manos pruebas que podían destruir a Esteban y Elena. El trayecto en tren se le hizo eterno, repasando una y otra vez los documentos guardados en su bolso. Cada página era un recordatorio de la traición, al mismo tiempo, un arma poderosa. Al llegar a la clínica privada, el edificio se alzaba majestuoso, con su arquitectura de cristal y mármol que parecía gritar lujo en cada rincón. Dentro, sin embargo, se escondía la fragilidad de su padre. Entró en la habitación con el corazón acelerado. Don Manuel permanecía recostado, con los ojos cerrados, pero ya no parecía el mismo hombre inmóvil de antes. Su respiración era más rítmica, y sus manos mostraban pequeños movimientos. María se sentó a su lado, tomando su mano con ternura. «Papá, descubrí todo. Ellos quieren quedarse con el patrimonio, con lo que tú construiste. Pero no voy a permitirlo», murmuró con voz temblorosa. Como respuesta, los dedos de don Manuel se cerraron alrededor de los suyos. Era una señal silenciosa, pero poderosa, de que la escuchaba. Los médicos habían hablado de pequeñas señales de mejoría, pero ninguno se atrevía a prometer un despertar completo. Para María, cada gesto de su padre era suficiente. Se inclinó más cerca y comenzó a relatarle lo que había visto en la mansión: las reuniones secretas, los contratos falsos, la complicidad descarada de Esteban y Elena. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras hablaba, pero esta vez no eran de debilidad, sino de coraje. «No basta con llorar, necesito tu fuerza», dijo con un nudo en la garganta. Y entonces, como si el universo respondiera a su súplica, escuchó su voz: «No basta con destruirlos, debes humillarlos donde más les duele». La frase salió débil, pero clara, como un eco que resonó en cada rincón de la habitación. María se quedó paralizada, con los ojos abiertos de par en par. Era la primera vez que lo escuchaba hablar de esa manera desde que despertó fugazmente semanas atrás. Don Manuel abrió los ojos y la miró con intensidad, como un general que entrega órdenes en plena batalla. María sintió que algo dentro de ella se encendía. Ya no se trataba de defenderse, sino de atacar con precisión quirúrgica. María acarició su rostro con ternura, consciente de que aquellas palabras eran más que un consejo, eran un mandato. «Lo haré, papá. Los desenmascararé frente a todos. No solo les quitaré lo que intentaron robar, los convertiré en un espectáculo de vergüenza», prometió. En su interior, comprendió que la venganza no sería suficiente si se mantenía en secreto. Tenía que ser pública, frente a los mismos círculos de lujo y alta gama donde Esteban y Elena habían presumido de poder. La caída debía ser tan grande como el pedestal que ellos mismos habían construido.
Durante su estancia en la clínica, María comenzó a planear. Tomaba notas en un cuaderno mientras su padre descansaba, trazando posibles escenarios. Sabía que la oportunidad perfecta llegaría pronto, la gala anual de filantropía en Madrid, donde la élite empresarial se reunía bajo flashes y cámaras de televisión. Allí, Esteban planeaba presentarse como un líder visionario, pero sería el lugar exacto donde todo se derrumbaría. Solo imaginar su rostro al ser expuesto la llenaba de energía. Alejandro sería clave en el plan, aportando contactos y discreción. Era el inicio de un juego de ajedrez donde ella ya no era un peón. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. María pasaba horas en la clínica, aferrándose a cada gesto de mejoría de don Manuel. A veces sus ojos se abrían unos segundos y aunque no siempre podía hablar, la fuerza en su mirada bastaba para darle aliento. Por las noches, de regreso al hotel, repasaba junto a Alejandro cada detalle del plan. Él insistía en que debían ser meticulosos. Un error, María, y ellos se victimizarán. Necesitas que la evidencia sea tan contundente que no quede espacio para dudas. Ella lo sabía y aceptaba el reto. Su padre había despertado al gigante que dormía en ella. Una tarde, mientras conversaban en la habitación, don Manuel volvió a hablar. Recuerda quién eres. No dejes que te reduzcan al papel de esposa decorativa. Tú llevas mi sangre, la sangre de alguien que levantó un imperio desde la nada. María apretó su mano, sintiendo la transmisión de fuerza como un legado intangible. Se dio cuenta de que su lucha no era solo contra Esteban y Elena, sino contra la imagen débil que ellos habían intentado imponerle durante años. Ya no sería la mujer humillada en cenas de lujo, sería la heredera que reclamaba lo suyo con dignidad. La despedida en la clínica fue emotiva. María le prometió a su padre que regresaría pronto, con la batalla más cerca de su desenlace. Mientras salía del edificio, sintió que llevaba consigo no solo documentos y pruebas, sino también la bendición de quien más importaba. Alejandro la esperaba en la entrada, y al verla, comprendió que algo había cambiado. «Ya no tengo miedo», le dijo ella, con voz firme. Él sonrió y respondió, «Entonces ya ganaste la mitad de la guerra». Juntos, se subieron al coche y emprendieron el camino de regreso a Madrid, listos para preparar el golpe final. Aquella noche, en su casa, María extendió sobre la mesa todas las pruebas recopiladas. Contratos falsificados, transferencias millonarias, y ahora, las palabras de su padre como guía. El plan estaba claro, no destruir en la sombra, sino exponer bajo los reflectores. Mientras organizaba cada carpeta, pensó en el momento exacto en que Esteban perdería la compostura y Elena quedaría marcada para siempre. Cerró los ojos y respiró hondo. El gigante había despertado, y con él, la certeza de que la caída de los traidores sería tan sonora que resonaría en toda la alta sociedad española. ¿Y tú? ¿Crees que la venganza realmente puede traer paz? ¿O María corre el riesgo de perder su esencia al convertirse en el mismo monstruo que quiere destruir? Madrid brillaba con un resplandor especial aquella noche. El Palacio de Congresos estaba adornado con alfombras rojas, candelabros imponentes y mesas circulares cubiertas con manteles de seda blanca. La gala anual de filantropía reunía a lo más selecto de la alta sociedad, empresarios millonarios, políticos influyentes, celebridades y periodistas. El ambiente olía a perfumes de alta gama y a la ambición disfrazada de sonrisas. Esteban había esperado esta velada durante meses. Era su escenario perfecto para presentarse como un hombre poderoso e intachable. Lo que ignoraba era que aquella noche también sería el principio de su ruina. María se preparó con una precisión casi ritual. Eligió un vestido negro de corte sirena, sobrio pero imponente, adornado únicamente con un collar de diamantes que había pertenecido a su madre. Quería transmitir autoridad, no extravagancia. Frente al espejo, respiró hondo y se dijo a sí misma, «Hoy no soy la esposa de Esteban, soy la hija de don Manuel». Alejandro llegó puntual para acompañarla, vestido con un smoking impecable. Cuando la vio, le tomó la mano y susurró, «Esta noche todo cambiará». María asintió, sintiendo que la seguridad de su padre y la complicidad de Alejandro la sostenían. El salón estaba repleto de cámaras y flashes cuando ellos llegaron. Esteban, al verlos entrar juntos, apretó los dientes pero mantuvo la sonrisa forzada. Saludó con exagerado entusiasmo a los periodistas, posando al lado de Elena, que llevaba un vestido dorado que parecía gritar su ambición. María caminó con paso firme, saludando con elegancia, consciente de que cada mirada la evaluaba. Escuchó murmullos a su paso. Algunos elogiaban su porte, otros comentaban la tensión evidente entre los tres. La escena era un tablero de ajedrez en movimiento, y cada gesto tenía un valor estratégico. Durante la cena,
Esteban se convirtió en el anfitrión perfecto. Brindaba, reía y hablaba de futuros proyectos de expansión. Los invitados lo aplaudían, embelesados por su encanto calculado. María lo observaba en silencio, con una mezcla de desprecio y serenidad. Sabía que bajo aquella máscara se escondía un hombre desesperado por consolidar su poder. Elena, a su lado, fingía seguridad, pero sus manos inquietas revelaban nervios. Alejandro, sentado junto a María, inclinó la cabeza hacia ella y murmuró: «Recuerda, no es solo tu venganza, es tu victoria». Esas palabras la fortalecieron como un escudo invisible. La orquesta comenzó a tocar suavemente cuando Esteban se levantó para dar su discurso. Caminó hasta el escenario con la misma soberbia que mostraba en cada junta, con el aplauso de los presentes acompañando sus pasos. Tomó el micrófono y habló con voz firme. «Es un honor liderar proyectos que no solo generan riqueza, sino que también fortalecen nuestro compromiso con la sociedad». Sus palabras eran ensayadas, llenas de falsas virtudes. María lo escuchaba con calma, esperando el momento exacto para moverse. Alejandro la miró con complicidad. Ambos sabían que el verdadero espectáculo estaba por comenzar. Esteban continuaba su discurso, mostrando diapositivas de hoteles de lujo, proyectos de inversión y cifras millonarias que despertaban la admiración del público. «Nuestro compromiso es con la transparencia y la confianza», dijo, provocando un murmullo de aprobación. María apretó los labios para no soltar una risa irónica. Esa frase era la mentira más descarada que había escuchado. En su bolso llevaba las pruebas de lo contrario: contratos fraudulentos, transferencias ocultas y el testamento manipulado. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro mostraba serenidad. Sabía que en minutos todo ese teatro se vendría abajo. Cuando Esteban terminó de hablar, el salón estalló en aplausos. Él sonrió, orgulloso, convencido de haber conquistado una vez más a su audiencia. Fue entonces cuando María se puso de pie lentamente. El murmullo se extendió por la sala al verla caminar hacia el escenario con paso firme, el vestido negro ondeando como una declaración de guerra silenciosa. Alejandro la siguió con la mirada, dándole fuerzas desde su asiento. Esteban intentó disimular la sorpresa, extendiéndole una mano como si la invitara a unirse a su triunfo. Pero María lo ignoró y tomó el micrófono con determinación. «Buenas noches», comenzó, con voz clara y segura. El salón se sumió en un silencio expectante. «Sé que muchos de ustedes me conocen como la esposa de Esteban Salvatierra, pero hoy estoy aquí como la hija de don Manuel Salazar, un hombre que dedicó su vida a construir un legado de integridad y esfuerzo». Hubo un murmullo entre los presentes al escuchar el nombre de su padre, tan respetado en los círculos empresariales. Esteban sonrió rígidamente, tratando de mantener el control, mientras Elena se removía incómoda en su asiento. María continuó: «Esta noche no voy a hablarles de filantropía, sino de verdad». La tensión en el salón se podía cortar con un cuchillo. Los periodistas ajustaban sus cámaras, los invitados contenían la respiración. María abrió su bolso y sacó una carpeta con documentos. El sonido del papel al desplegarse retumbó como un trueno en medio del silencio. «Aquí están las pruebas de cómo Esteban y Elena han manipulado contratos, desviado fondos y traicionado no solo mi confianza, sino la de todos ustedes». El murmullo se transformó en un clamor. Esteban, pálido, intentó acercarse para detenerla, pero María lo detuvo con una mirada gélida que lo dejó paralizado. El momento era suyo y lo sabía. María levantó los papeles frente a todos, proyectando en la pantalla principal fragmentos de los contratos y transferencias que había recopilado. Cada diapositiva era un golpe directo a la credibilidad de Esteban, cada cifra un recordatorio de su corrupción. Elena, en primera fila, apretaba el bolso contra su regazo, incapaz de sostener la mirada de nadie. Esteban sudaba, luchando por mantener la compostura, pero su máscara se resquebrajaba. Y mientras la sala entera se llenaba de murmullos y cámaras que captaban cada reacción, María comprendió que había llegado el inicio de su gran venganza. El salón entero quedó en silencio tras las palabras de María. Los documentos proyectados en la pantalla mostraban firmas, transferencias millonarias y movimientos ilegales imposibles de negar. Las sonrisas de los invitados se congelaron, y los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse sin descanso. Esteban trató de recuperar el control, acercándose al micrófono con voz entrecortada. «Esto es un malentendido, son papeles manipulados». Pero nadie le creyó. El tono nervioso y la gota de sudor deslizándose por su frente lo delataban. Elena bajó la mirada, intentando ocultarse tras la mesa, como si el suelo pudiera tragarla. María no se detuvo. «Aquí no hay malentendidos,
Esteban. Todo está firmado por ti y por Elena. Ustedes no solo me traicionaron a mí, sino que intentaron robar el patrimonio que mi padre construyó con años de trabajo honesto. Su voz resonaba con firmeza, cada palabra cortante como un cuchillo. Los murmullos del público se convirtieron en un murmullo ensordecedor. Un empresario en la primera fila exclamó: «Yo invertí en uno de esos proyectos». Otro gritó: «Queremos explicaciones». El caos comenzaba a crecer, y Esteban comprendió que su mundo se derrumbaba frente a todos. Elena intentó levantarse para marcharse, pero las cámaras la rodearon de inmediato. Un periodista le preguntó: «¿Es cierto que usted utilizó su posición como esposa de don Manuel para manipular el testamento?». Ella no respondió. Apenas movió la cabeza negando débilmente, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. La escena era devastadora. La mujer que había jugado a ser la viuda ejemplar quedaba desnuda ante la alta sociedad. Esteban, desesperado, alzó la voz: «Todo lo hice por amor, María». Esa frase arrancó risas irónicas entre los presentes. Nadie podía creer semejante mentira en medio de tantas pruebas. María lo miró con frialdad. «¿Amor? No, Esteban. Lo hiciste por ambición, porque nunca fuiste capaz de construir algo propio sin robar. Y hoy, frente a todos, te quito lo único que te queda, tu prestigio». Sus palabras fueron un golpe mortal. El público comenzó a abuchear, y varios de los socios más cercanos a Esteban se levantaron de sus mesas, dándole la espalda. En cuestión de minutos, pasó de ser el anfitrión carismático a un hombre aislado, señalado como traidor. Elena sollozaba en silencio, mientras los flashes la cegaban y su reputación se desmoronaba sin remedio. Un periodista subió al escenario, empuñando una cámara con transmisión en directo. «Señora Salazar, piensa denunciar legalmente a su marido y a Elena». María respiró hondo, consciente de que tenía toda la atención. Lo que decida la justicia será inevitable. Pero hoy, aquí, en este salón, ya recibieron la condena más dolorosa, la humillación pública. Que la sociedad que los admiraba los vea tal como son, sin máscaras. El aplauso que siguió fue atronador. María había convertido su dolor en espectáculo de verdad, y el eco de ese triunfo resonaba en cada rincón. Esteban intentó acercarse a ella, buscando quizás un último intento de redención. «Podemos solucionarlo, dame otra oportunidad», murmuró, con la voz rota. María retrocedió un paso, mirándolo con desprecio. «Las oportunidades se las diste a Elena en cada noche de traición. Lo nuestro murió hace mucho, y tú acabas de enterrarlo». El público estalló en murmullos de aprobación. Alejandro, desde la mesa, observaba la escena con orgullo. Sabía que María había alcanzado el clímax de su venganza y que, en ese instante, nada ni nadie podría detenerla. Elena, incapaz de soportar más, salió corriendo del salón entre sollozos, perseguida por periodistas que gritaban su nombre. Esteban, en cambio, quedó solo en el escenario, rodeado de documentos que lo incriminaban. María giró sobre sus tacones y descendió con paso firme, mientras los asistentes se levantaban para aplaudirla. Cada palmada era un reconocimiento a su fortaleza, a su capacidad de transformarse de víctima en verdugo. En los ojos de la élite ya no era la esposa sumisa, sino la heredera legítima que había defendido el honor de su familia con dignidad y valentía. Cuando volvió a su mesa, Alejandro le tomó la mano y susurró: «Lo lograste. Están acabados». María lo miró con una mezcla de alivio y cansancio. «No están acabados del todo, Alejandro. Esto es solo el principio. La caída en la sociedad es dolorosa, pero aún queda la justicia». Él asintió, comprendiendo que la batalla no había terminado, aunque la victoria moral ya era irreversible. La mirada de María brillaba con una fuerza renovada. Había pasado por el fuego y había salido más fuerte que nunca. Esteban permanecía en el escenario, tambaleante, mientras los invitados lo rodeaban con reproches. Su voz se perdió entre gritos y cámaras. María lo observó por última vez esa noche, no con odio, sino con indiferencia. Era un hombre derrotado, reducido a cenizas frente a todos los que alguna vez lo habían adulado. Ella ya no necesitaba gritar, porque la verdad hablaba por sí misma. Caminó hacia la salida, rodeada de flashes y micrófonos, como una reina que abandona el campo de batalla después de haber vencido. Y en su corazón, supo que nunca volvería a ser la misma. El aire fresco de la noche la envolvió al salir del Palacio de Congresos. La ciudad seguía viva, ajena al escándalo que acababa de ocurrir. María respiró profundamente, dejando que la brisa se llevara los últimos rastros de angustia. Alejandro caminaba a su lado, en silencio,
dándole el espacio que necesitaba. «El mundo entero sabe quién eres ahora», le dijo al fin. María sonrió levemente. «Sí, y ahora ya no podrán detenerme». Con esa certeza, subió al coche, dispuesta a comenzar el nuevo capítulo de su vida, mientras detrás de ella quedaba el eco de la humillación pública más grande que Esteban había conocido. La mañana siguiente a la gala, los periódicos de toda España llevaban el mismo titular: «El imperio de Esteban Salvatierra se derrumba en directo». Las imágenes de él sudando, de Elena huyendo y de María alzando documentos eran repetidas en televisión, en portales de noticias y en cada rincón de las redes sociales. La humillación era absoluta. María, en cambio, despertó en su ático con una calma desconocida. La luz del sol entraba por las cortinas y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió la carga del miedo. Miró su reflejo en el espejo y se reconoció. Una mujer completa, fuerte, renovada. Ese mismo día viajó a Barcelona para ver a su padre. Al entrar en la clínica, los médicos la recibieron con discreto respeto. Todos habían visto lo ocurrido en la gala. Don Manuel, más lúcido que nunca, sonrió al verla. «Lo lograste, hija», susurró con voz débil pero firme. María se inclinó y lo abrazó con ternura, conteniendo las lágrimas. «Papá, tu legado está a salvo. Nadie más lo mancillará». Fue un momento de reencuentro que trascendía a lo material. No era solo la defensa del patrimonio millonario de la familia, sino la reafirmación del vínculo entre padre e hija después de años de silencio forzado. Don Manuel la miró con ojos orgullosos. «Lo más valioso no son los hoteles ni las bodegas, María. Es que has demostrado que puedes sostenerlo todo sin doblarte. Ahora sé que puedo partir tranquilo algún día». Esas palabras la conmovieron más que cualquier aplauso en la gala. Entendió que la verdadera victoria no era haber expuesto a Esteban y Elena, sino haber recuperado la confianza de su padre y, con ello, su propia identidad. El gigante había despertado no solo en él, sino también en ella. Esa herencia invisible era la que ningún fraude podría arrebatarle jamás. De regreso a Madrid, María se permitió un momento de descanso. Caminó por la terraza de su ático con una copa de vino en la mano, contemplando la ciudad iluminada. Las luces parecían distintos reflejos de las batallas que había librado. Cada calle era un recuerdo de lágrimas, pero también de victorias. Alejandro llegó poco después, con una sonrisa tranquila. «La prensa no habla de otra cosa que de ti», comentó. María respondió con serenidad. «De mí, pero no como la esposa de Esteban. Hablan de mí como María Fernanda Salazar». Era la diferencia que había esperado toda su vida. La relación con Alejandro había crecido de manera inevitable. Lo que comenzó como una alianza estratégica se transformó en un refugio emocional. Esa noche, mientras cenaban juntos, ella lo miró fijamente y dijo: «No sé qué nos depara el futuro, pero sé que contigo puedo respirar sin sentirme juzgada». Alejandro le tomó la mano y respondió: «No necesitas disfrazarte conmigo. No eres la mujer detrás de nadie, eres la mujer que eliges ser». María sintió que su corazón encontraba por fin un ritmo distinto, lejos del dolor y de la humillación. Era el inicio de algo que aún no tenía nombre, pero que ya se sentía verdadero. Mientras tanto, Esteban se enfrentaba a un abismo. Sus socios lo abandonaron, los bancos congelaron sus cuentas y los medios lo señalaban como un fraude viviente. Elena desapareció de la escena pública, incapaz de soportar el escarnio. La sociedad que antes los recibía con alfombras rojas ahora les cerraba las puertas. María observaba todo esto sin odio, solo con distancia. Ya no necesitaba regodearse en su derrota, la humillación había sido suficiente. Comprendió que vengarse no significaba vivir en el rencor, sino liberarse de él. Y ella, al fin, era libre. Las llamadas de felicitación no tardaron en llegar. Empresarios, viejos conocidos y hasta figuras políticas la buscaban para reconocer su valentía. María atendía a algunas, otras las dejaba sonar. No necesitaba más validaciones externas. Su mayor victoria había sido mirarse al espejo y no sentir vergüenza. El apellido Salazar volvía a estar asociado con respeto, pero ahora era su nombre el que llevaba el peso. Era la heredera, sí, pero también la mujer que se había reconstruido a sí misma. El lujo ya no era una prisión, sino un entorno que podía habitar sin perder su esencia. Días después, organizó una reunión íntima en la finca familiar. Rodeada de los viñedos que tanto amaba su padre, brindó con un grupo reducido de amigos leales y con Alejandro a su lado. «Esto no es un final», dijo alzando la copa, «es un comienzo». El sol se escondía detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos dorados. María respiró profundamente,
sintiendo que cada rincón de ese lugar la conectaba con su infancia y con las raíces que casi le arrebatan. Era un acto simbólico, cerrar el círculo de dolor para abrir el camino de esperanza. Esa noche, en la soledad de su habitación, María escribió una carta para sí misma. En ella prometió nunca volver a dejar que el miedo o la humillación definieran su vida. Prometió vivir con dignidad, aunque el lujo y los títulos siempre la rodearan. Guardó la carta en el cajón de su mesilla, como recordatorio de la mujer en la que se había convertido. Luego miró por la ventana hacia Madrid, iluminada como un tesoro en la distancia, y sonrió. No había vencido solo a Esteban y Elena, se había vencido a sí misma, al asombro de la duda y la dependencia. Antes de dormir, pensó en las palabras que había pronunciado en la gala. Hoy estoy aquí como la hija de don Manuel. Ahora podía añadir algo más. Estaba allí también como María, la mujer que había aprendido a caer, a levantarse y a renacer. Cerró los ojos con una paz que hacía años no conocía. Afuera, el mundo aún hablaba de escándalos, de fortunas perdidas y de traiciones expuestas. Pero dentro de ella solo quedaba la certeza de que el verdadero reencuentro no había sido con su padre ni con Alejandro, sino consigo misma. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando una mujer descubrió, detrás de una iglesia, a su marido prometiendo a su amante que ella pronto dejaría de existir en su vida. No hubo lágrimas, no hubo súplicas, pero lo que ella hizo después marcó un antes y un después en su destino. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Detrás de la iglesia. Oí a mi marido prometerle a su amante que pronto desaparecería de su vida, porque lo que ocurre al final es imposible de olvidar. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.